Hoy el gobernador Rodolfo Suárez dijo que Mendoza tiene una situación distinta a otras grandes ciudades y no tan grandes en la República Argentina si comparamos la curva de contagios registradas en los últimos 15 días. Con Emiliano nos proponemos desarrollar cada una de las posiciones, tanto del gobierno local como nacional, y también ver los números, analizar los números fríos que determinan esa curva que parece ser viene muy compleja. Literalmente lo que dijo hoy Rodolfo Suárez, Fernando, es que Mendoza no está registrando un pico de contagio. No estamos transitando una segunda ola, como sí parece ocurre en el área metropolitana de Buenos Aires. Incluimos también algunos partidos de la costa y otras ciudades, como por ejemplo la de Santa Fe o Rosario. Vamos a escuchar al mandatario provincial y después vamos a ver cómo está Mendoza en este arranque de 2021, en los 12 días ya transcurridos del mes de enero. Nosotros en este momento en Mendoza no estamos sufriendo los picos que se están viviendo en otros lugares, como es Rosario, como Santa Fe y como es todo lo que es la costa atlántica y la misma ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos, en base a los datos que tenemos, en Mendoza no estamos viviendo una segunda ola. Hay que ver la positividad. Es decir, de la cantidad de test que se realizan, ¿cuántos son positivos? Estamos en una positividad que está entre el 12 y el 14%, que no es baja, eso hay que decirlo, pero tampoco la positividad del 42, 44 que llegamos a tener en algún momento. Y me atrevo a decir que lo que está ocurriendo en Mendoza, que no tenemos esos picos de casos, tiene que ver pura y exclusivamente con el comportamiento de los mendocinos y las mendocinas, que hay una conciencia que es distinta a la del resto del país. Gobernador. Lo atribuyó al comportamiento de los mendocinos y al respeto de los protocolos en algunas de las actividades que enseguida vamos a estar repasando. Prácticamente todas habilitadas en Mendoza desde hace ya bastante tiempo. Vamos a ver los dos datos a los cuales hacía referencia el gobernador para confirmar que Mendoza no estaría transitando una nueva ola de contagios, un nuevo pico. Son los nuevos casos y además el promedio diario y la tasa de positividad. Correcto. Esta es una información actualizada el 12 de enero con los 12 partes. En realidad son 11 porque el día 1 no hubo un informe oficial, bueno, pero se sumó al día 2. Exactamente. Nuevos casos en Mendoza para estos primeros 12 días del año, 1.349. El promedio diario de nuevos casos es de 112, similar al que todos los días informamos, con la particularidad de que por los fines de semana ese promedio baja un poco de 140 o 150, ¿sí? Se entiende de manera muy sencilla. Sí, claro. La tasa de positividad de Mendoza, y recordá este número, es 14,6%. Dijo el gobernador, en algún momento llegamos a estar en el 40% o más, 48%, recuerdo yo, alguna semana. Por debajo de este porcentaje, alguna vez puede ser que estuvimos en el 9 o el 10%. Por esto es que el gobernador dice que por ahora no se van a adoptar nuevas medidas restrictivas y en Mendoza todo va a seguir igual. Nosotros seguimos teniendo la política que venimos señalando desde hace mucho tiempo, que hay que apostar a la ciudadanía, a la conciencia social, al cuidado, al tapaboca, esas reglas tan simples que nos permiten evitar la enfermedad y mantener abierta la economía. No solo mantener abierta la economía con todo lo que significa para el empleo, sino también esa libertad que hemos tenido los mendocinos de poder salir a caminar, a practicar deporte, a andar por la calle. Esa ha sido una postura que hemos mantenido a lo largo de todo el año. Siempre lo más importante es cuidarnos. Decíamos que hay que convivir con este virus, vamos a tener que seguir conviviendo en la medida que tengamos las suficientes vacunas para lograr la inmunidad de la población. Esto pasa en Mendoza. En el arranque hicimos un juego de palabras que ahora vamos a profundizar. Por un lado Suárez y por el otro lado las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, que están observando que en otros sitios de la Argentina esto que anuncia el gobernador o esto que intenta mostrar el gobernador es muy distinto. Hoy oficializaron la preocupación que hay por el incremento en la cantidad de casos, que ya se ve reflejado incluso en la cantidad de personas internadas en terapia intensiva, en las áreas COVID de los hospitales. Vemos los números a nivel nacional, como lo hicimos con Mendoza. Los nuevos casos para este enero de 2021, 115.110. Ese es el número para la Argentina, con un promedio diario de 9.592. Que también baja por los fines de semana y muchísimo, si no estaría en el orden de 14.000, 13.000, que son los números que hemos informado en los últimos días. La tasa de positividad es de 26,5%. Fíjate, casi el doble de la que se registra en Mendoza. Claro, estábamos en 14,6, bueno, 26,5. No está incluido el dato
aquí. Pero ¿sabés cuántos argentinos murieron en lo que va del año por coronavirus? Más de 1.500. ¿Más de? 1.500. ¿Por día? Perdón, No, por mes. En los 12 días del mes de enero. Ah, pues claro, pues estaba sacando la cuenta, 50.000, ya estamos próximos a Sí, estamos por 50.000 llegar, muertos exactamente. desde que se detectó el primer fallecimiento. Me desconcentré, discúlpame, 45.000, estamos por llegar a los 45.000 fallecidos. Pero ya murieron en la Argentina en estos primeros 12 días del año 1.500 personas. Hay 1.500 familias que todavía totalmente. el coronavirus. A ver, ¿te tiene acordás ahí. cuando hablábamos del promedio diario, arranque de diciembre, primeros días de 4.300, 4.200? Ahora estamos en 9.500. Sí. Por esto es que hoy el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, publicó una serie de mensajes en la cuenta oficial de Twitter, dando cuenta de una situación general, pero también de cada uno de los casos particulares. Antes, Bisotti, la secretaria de Acceso a la Salud, volvió a aparecer públicamente después del entredicho de las vacunas. Y esto fue lo que dijo respecto de los nuevos casos y una curva de contagios que va creciendo. En esta razón en la que se analizan los últimos 15 días y los 15 días anteriores, son más de 10 las provincias que tienen departamentos cuya razón nos muestra que los casos están en aumento, y cuando vemos la curva epidemiológica por región del país, vemos claramente como el celeste, el azul, la región del AMBA está aumentando, y la región de la provincia de Buenos Aires sin el AMBA también muestra áreas, municipios con un aumento del número de los casos. La comparación de la evolución de los casos en el mes de junio y en el mes de diciembre, digamos, según jurisdicción, fundamentalmente AMBA y la región metropolitana de provincia de Buenos Aires, fíjense como la línea azul y la línea roja, la línea azul es el mes de junio y la línea roja, la línea naranja es el mes de diciembre. Fíjense como si bien en ese mes la tendencia estaba en aumento, en este momento la curva y la tendencia es más pronunciada. O sea, y en la siguiente diapositiva vemos también cómo en las últimas semanas está aumentando el número de personas internadas en terapia intensiva. Sabemos, lo venimos diciendo desde el principio, que primero aumentan los casos, luego aumenta la internación en terapia intensiva en ese periodo entre que la persona adquiere la infección y digamos que tiene el momento de su complicación, y semanas después empieza a aumentar la mortalidad. 3.636 son los pacientes en el sistema nacional que están ya en terapia intensiva a causa de la pandemia. Aquel pico era superior a 5.000. Hoy los niveles de ocupación a nivel nacional son del 55%. Son los números oficiales. En AMBA estaba un poquito por arriba, 56 y tanto. 59. 59,3% para el área metropolitana de Buenos Aires. Los casos en nuestro país en las últimas 24 horas, 12.725, 135 fallecidos. Quedamos a la barrera de los 45.000 muertos con diagnóstico positivo por coronavirus, 1.757.000 los contagios desde que comenzó la pandemia. Me viene a la memoria la segunda nota que presentaste cuando dice el gobernador Suárez: bajo estas mismas condiciones que hoy tenemos, por el momento no hay nuevas restricciones. Pero aquí hay que tener muy presente que el gobierno nacional dispuso de 2 índices a la hora de evaluar si alguna región, un municipio o una provincia, y en potestad de estos gestionadores, estaba esa chance de comenzar a restringir las actividades nocturnas. En algunos casos se hizo, en otros no. Y hoy el ministro de Salud, Ginés González García, hizo mención a áreas muy específicas. Incluso hasta publicó un mapa. Pero antes advirtió cuál es la situación epidemiológica, pidió que se tomara real dimensión de lo que estaba ocurriendo. Vamos a repasar una serie de tweets que hoy publicó el ministro después de la conferencia nacional y que también involucró a Mendoza en ese mapa. Dijo hoy Ginés González García: es importante tomar dimensión de la realidad sanitaria en la que nos encontramos. Estamos transitando por una delgada línea donde la prevención, el cuidado y el acatamiento de las normas sanitarias son indispensables para evitar más restricciones. Y después indica, aquí dejo algunos datos. Habló de cuál era la situación en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero también dijo, asimismo, en las últimas semanas, el grupo etario que va de los 20 a los 30 años pasaron de representar el 20% de los casos confirmados semanales al 27,2%, un crecimiento que no se ve en ninguno de los demás grupos, apuntando nuevamente a los pacientes jóvenes como quienes por estas horas están transitando la enfermedad y llevando el virus.
es decir, haciendo crecer la curva de contagios. Y aparecen los dos mapas que hoy publicó Ginés. Dijo, hoy en la Argentina hay 16 jurisdicciones que presentan al menos un departamento con una situación epidemiológica de alto riesgo, con un crecimiento de casos superior al 20% en los últimos 14 días y una tasa de incidencia que supera los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Las dos variables que había expresado el propio presidente. Este mapa es de la primera de esas variables, que significa que en los últimos 14 días registraste un 20% más de casos que los 14 días anteriores. Pero me vengo inmediatamente a la provincia de Mendoza. Sí. General Alvear, Malargüe, estoy muy pegado a la pantalla, Malargüe, no puedo perder. Lavalle, y Tupungato. Y todo el Gran Mendoza. Está incluido en esa manchita pequeñita toda roja en el centro. Ajá. Esta es la situación de una semana a la otra en el límite y ya superado lo que está en rojo de ese 20% de aumento de casos respecto de la semana anterior. Vamos al siguiente mapa, el que nos habla de los 150 contagios como barrera, como tasa por cada 100.000 habitantes. Ahí vemos que Mendoza queda limpia de sectores Exactamente. Este es el dato particular para los mendocinos. Hay algunas jurisdicciones que parecen no tener registro o que tienen menos incluso del registro mínimo, pero la mayoría de las jurisdicciones aparecen con un color rojo. Ahora vos fíjate claro cómo se pintaron las provincias del sur, parte del centro con provincia de Buenos Aires, parte de la Mesopotamia, ahí se complica la cosa. Toda el área de Santa Fe, Córdoba, está muy complicada en cantidad de nuevos contagios y fíjate que se ha trasladado la nueva ola hacia la provincia de Buenos Aires. Ya no es solamente el AMBA. No está no pintada estamos casi por posicionados completo. acá. Acá está toda pintada la provincia de Buenos Aires, prácticamente toda. La Pampa, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos. Sí. Esta es la situación que hoy describió el ministro de Salud como advirtiendo que hay algunas jurisdicciones que ya están en condiciones por lo menos de comenzar a aplicar restricciones para evitar que se sigan disparando los contagios. Hoy el diputado nacional y titular de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, hizo pública una nota de opinión cuestionando seriamente al gobierno nacional, Emiliano. Acusó contradicciones entre lo que dice el presidente en sus anuncios y lo que después expresan algunos ministros o funcionarios nacionales en conferencias de prensa. Y lo que pidió en esta nota, que es muy breve, publicada en un portal de noticias, el diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, es mayor seriedad a los funcionarios del gobierno nacional, porque, dice, estamos en una situación delicada de salud para los argentinos. Dicen que Ginés González García recibirá a legisladores tanto del oficialismo como de la oposición. No irá al seno de las comisiones en la Cámara de Diputados, sino que recibirá en su propio despacho a representantes de las dos fuerzas políticas, algo que Juntos por el Cambio había reclamado por parte de sus referentes, la comparecencia del ministro de Salud de la Nación y de también Carla Bisotti. Y este jueves por la noche parte el avión de Aerolíneas Argentinas en busca de las 300.000 unidades. Mañana es jueves. El sábado a mediodía llegarían 300.000 unidades de la segunda dosis. Emiliano, apelo a tu recuerdo. El viernes pasado notábamos un crecimiento importante en la ocupación de camas COVID en la provincia de Mendoza, del 35-36 al 50%. Al 50%. 13 puntos. Decíamos que la infraestructura en términos de la salud pública y privada son fundamentales, o fueron fundamentales en el 2020. Nosotros estuvimos al borde de la capacidad máxima, por un lado, pero también para lo que se presume va a llegar. Sí, como la primera ola fue inevitable y esto lo sabían las autoridades provinciales, la segunda también lo es. Hay que ver cómo nos agarra. Exactamente.